Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. No es ningún secreto que el sistema mexicano de justicia es más débil que Popeye sin sus espinacas. Bajo ese entendido, los usuarios de redes sociales encontraron en la virtualidad un espacio idóneo para presionar a las autoridades y conseguir que hagan su trabajo. Pero nada es bueno ni malo en sí mismo, y por esa razón, en el programa de hoy queremos conversar sobre las bondades y los perjuicios que acarrea el hecho de que las redes sociales sean el nuevo Tribunal de Justicia. Así que quédate donde estás, que ya comienza Generación H. ¿Cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV. Y además de darle la bienvenida, les recuerdo varias cosas de información administrativa para acompañar el programa. La primera es que pueden seguir esta transmisión a través de distintas plataformas. La primera puede ser a través de Sky, a través del canal 161. Pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 del FM en Tampico y en el 100.3 del FM en la ciudad de Guadalajara. Además de poder sintonizar esta transmisión también a través de Easy en el canal 151 y en las redes y plataformas sociales que tiene Heraldo TV dispuestos y a la orden para ustedes, que pueden ser a través de Periscope en Twitter, en Facebook, que se publica posteriormente, y en YouTube Live, con la ventaja de YouTube, como lo hemos ya venido platicando, de poder regresar aún estando en vivo a una parte del programa que ya se haya transmitido, recuperar el chisme perdido y volver a la parte de la transmisión en vivo. Y adicionalmente las redes sociales que tanto nos apoyan y nos ayudan para poder hacer contacto directo con ustedes y conocer qué temas quieren ver aquí, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos, por supuesto. Y el tema de hoy, como ya están viendo, por supuesto que nos puede y que nos gusta y opinamos y podemos, porque podemos. Y eso es un poquito de lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Me permite usar mi hashtag favorito, señor? Me parece más que prudente. Superen eso, novatos, porque tengo a unos invitados e invitada el día de hoy espectaculares para platicar acerca del tema, así que déjenme, ni se los presumo más, se los presento. Bienvenidos y buenas tardes, gracias por acompañarme. Me regalan, por favor, su nombre y el proyecto en el que colaboran actualmente, por favor. Claro, mira, yo soy Enrique Iturralde Chaparro, soy del posgrado de la UNAM y actualmente, entre otras cosas, me encuentro investigando sobre temas de discursos de odio, polarización social, trolling, hating y todo este tipo de conductas disruptivas en Internet. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Patricia Cos y me declaro una feminista de esas que llaman radicales. Okay. Soy abogada, me encanta el análisis político y social y además de eso estoy particularmente interesada en temas de violencia en contra de las mujeres. Qué gusto tenerte en el programa, me declaro aliado, entonces un placer poder platicar contigo. Muchas gracias. Hola, yo soy Manuel Hernández, soy periodista. Me dedico a escribir sobre asuntos sociales, sí, derechos humanos, política y pues soy un usuario de redes sociales y me interesa mucho como el tema de explorar las causas del fanatismo y los discursos de odio tan en boga el día de hoy. Pues no, vamos entrándole porque tenemos, yo les diría que ya entonces viendo todo lo que podemos platicar al respecto, tenemos apenas un ratito para conversar en ese sentido. Me gustaría comenzar pidiéndole su opinión en lo siguiente. En la introducción incluso del programa mismo estábamos escuchando cómo a través de las plataformas digitales es como la sociedad hemos comenzado a ver un músculo particular que no conocíamos. Y era el músculo de un reclamo que ya no se queda ahogado, que los políticos ya no pueden omitir porque ese lujo de omitir sale carísimo, porque nos dimos cuenta que podíamos agarrar a tuitazos a nuestros legisladores, a nuestros políticos, y parafraseando al tío Ben de Spider-Man, pues sí, con un gran poder
llega también una gran responsabilidad y pocas veces platicamos de esta responsabilidad que puede acompañar el gran poder que tenemos hoy de tocarle la ventanita digital a nuestros legisladores, por ejemplo, o ya no digamos a los legisladores, pero me pareció que el caso de la relación con el gobierno ha sido como muy peculiar y muy particular porque fue un brinco de cerrar calles y pancartas y cartulinas con mentadas a hashtags que te permitan ir diciéndole a tu legislador que no te gusta. Pero hoy vemos que este entorno digital y esta conversación digital, así como tiene estos beneficios, este gran poder que nos ha dado a los ciudadanos, también hoy vemos que de repente si te asomas con demasiada enjundia a esa ventanita digital, la granizada se puede convertir en una cosa muy intensa. Pero, y se los doy para poder comenzar a platicar, pero escuchaba alguna vez a un profesor de comunicación, de periodismo en la Ibero, que decía, pues háganle como quieran, pero el formato de comunicación no ha cambiado, es el mismo, es un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Así que las redes sociales, en realidad yo no veo que estén haciendo mucho por la comunidad y por empoderarlos tanto como me viene a presumir. ¿Qué opinión les merece a ustedes el contexto que estamos viviendo alrededor de esto que les platico? Respecto a esto último que decías de que las redes sociales de repente retoman esquemas de los viejos medios de comunicación, creo que sí es muy cierto, ¿no? Porque a veces sí hay una plática, hay una conversación, pero se encuentra filtrada muchas veces por líderes de opinión. Sí. Que todavía siguen existiendo, los influencers, Sí. los que tienen muchos followers en Twitter y todo eso, que son finalmente los que tienen más voz que cualquier usuario Sí. que no es tan conocido en el terreno de la vida presencial. Sí. Entonces las redes sociales también no son tan democráticas como parecieran, ¿no? Qué buena observación haces, porque una de las principales promesas es justamente este piso parejo, esta democratización del acceso, de la expresión y del consumo de esta información. Pero me parece que nos das una fotografía todavía más puntual en el sentido de decir, pues sí, pero hay de piso parejo a piso parejo y hay de alcance a alcance y ya vemos que sí es un diferencial, ¿no? Pero es que además de eso, lo decías muy bien, conceptualmente tenemos al mismo emisor, receptor y también hay un medio por el cual emitimos la información, pero actualmente ha cambiado en el siguiente sentido. Ya no solo tenemos un emisor principal con el cual distintos emisores van replicando la información y pareciera un teléfono descompuesto. Sí. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Conforme a lo que tú estás interesado, a las personas que siguen, a las tendencias que van, sí, conforme a la agenda nacional y también conforme a la agenda en la que tú estás compaginado, se va dando esta conversación. Pero a la vez, la conversación va perdiendo no solamente su hilo, sino los puntos principales del debate. Sí. Es el caso ahora de las marchas, las protestas feministas, de todos estos ataques tan violentos que se han dado no solamente en la vida tangible, sino en la vida digital, cómo se transporta todo este tema al mundo virtual y cómo empieza la desinformación y cómo también saturamos de información a las personas. ¿Qué opinión les merece a ustedes la preocupación misma que los creadores de plataformas como Twitter, en el caso de Jack Dorsey, Facebook, en el caso de Mark Zuckerberg, qué opinión les merece a ustedes que ellos mismos hoy se encuentren como en un periodo casi como místico de introspección, diciendo, a ver, ¿no? En el caso de Jack Dorsey me llama mucho la atención que dice, a ver, quizás si hubiéramos creado Twitter y en lugar de comenzar a seguirnos entre personas, nos hubiéramos empezado a seguir entre temas, nuestro encuentro con personas habría sido quizá menos crudo, violento, rudo, ¿no? Él se pregunta, quizá si la interacción hubiera sido planteada de una forma distinta, lo viral, violento, rudo y crudo de la red no sería tanto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué pasamos pareciera que pasamos de un día para otro nos podemos conectar y le puse un corazoncito al espero que te mueras y ya vas a ver cómo te va a ir? Y ¿ustedes ubican algún parteaguas particular como sintomático a nivel mundial en el que hayan dicho, mira, hasta aquí veníamos todo es likes y corazoncitos y a partir de aquí
¡pum!, se empezó como a descomponer. ¿Ustedes ubicarían algo así? Yo creo que fue a partir de pues, el despegue que tuvieron los teléfonos inteligentes en 2008. Buenísima y observación. las redes sociales. Y yo me burlaba un poco con algunos amigos y cosas así, de que decíamos, bueno, queríamos que todo el mundo opinara, ¿no? Ese fue como una de las luchas Sí. durante mucho tiempo, y ahorita estamos viendo como Las consecuencias. ese fenómeno y las Sí, consecuencias sí, que sí, tienen sí. una parte positiva, pero también una parte negativa que a lo mejor no estaba como en los cálculos. A mí me da como risa incluso imaginarme qué pensarán los padres del Internet, los creadores Sí. de la web, Sí, sí, sí. que sí. ahora su gran invento que iba a comunicar a toda la humanidad, pues ahora se usa para insultarse unos a Sí, otros correcto, correcto. a diestra y siniestra, ¿no? Y a mí me parece que pues parte de este fenómeno tiene que ver con un proceso histórico en el que pues toda esta inconformidad que se lleva gestando durante muchos años, el tema de cómo se ha Ok. roto el modelo civilizatorio en el que estamos actualmente, Sí. está generando una serie de efectos sociales que se está manifestando como en estas reacciones furiosas por Sí. parte de grandes sectores sociales que están muy molestos. Muchos no alcanzan a identificar bien a bien cuál es la raíz de esa inconformidad o de esa molestia, Sí, sí, y sí. que se está manifestando pues en batallas campales, en la nueva arena pública que se ha convertido en las redes sociales y en específico el Twitter. Híjoles, que wow, qué temazo. Señor, yo creo que vamos a necesitar como varios programas de varias horas, varios días, para poder irlo platicando con todo el saborcito. Pero hay una cosa interesante. ¿Cómo atender la distancia que existe entre, uno, la velocidad con el que el avance tecnológico nos permite ir descubriendo nuevas fronteras, nuevos alcances, nuevas características? Oye, si ya hace esto, si pudiera de una vez hacer esto otro sería magnífico, y se da con cada vez mayor rapidez, versus el tortuguismo legislativo que a cualquier ley y actualización de la ley le acompaña. Entonces vivimos como con un dedo machucado entre el ya se puede hacer y el otro machucado en el eso es ilegal, ¿no? Y es como de, pues sí es ilegal, pero ya se puede hacer, ¿no? Entonces, el que la ley diga que no es factible o no siquiera lo tenga conectado, pues no implicaría o no debería implicar que yo siga impedido de poder resolver un problema con el estilo. ¿Qué les produce a ustedes? Porque a mí me produce una angustia horrible esa disparidad que hay entre velocidad legislativa y velocidad tecnológica. Bueno, no solo la velocidad legislativa se queda atrás, ¿no? También hacen falta campañas de concientización de los usuarios, Claro, sí. de alfabetización digital para Sí. hacer un buen uso concientizado y responsable de plataformas como las redes sociales, Sí. internet y todo Sí, sí. eso. Realmente, o sea, lo que decías es muy cierto, la vertiginosidad con la que va avanzando la tecnología nos va dejando rebasados a todos. Ok. No hay leyes que prevengan pues, lo Muchas que está pasando cosas, ahorita. ajá, sí, Pero, por ejemplo, hay algo muy interesante, es esto de la ley Olimpia, que claro. está hablando ya, o están tipificando ya delitos de acoso digital y violencia contra las mujeres. Yo creo que ya nos podría platicar. Pero además de eso, bien mencionaban, empiezan a ser más accesibles los teléfonos inteligentes a la mayoría de las personas. Yo recuerdo cuando era carísimo un celularcito Sí. con una cámara nada más y acceso a internet. Y en México particularmente tenemos la reforma en telecomunicaciones, que fue pues bastante mal usada por los legisladores y por Coincido. ciertos sectores que se aprovecharon del tema para el beneficio personal. Pero también se dio mucha apertura, muchas posibilidades a que todos pudiéramos acceder con más facilidad a los servicios digitales. Y bueno, todavía queda un largo camino por recorrer, pero sobre todo puntualizar que en México Ok. creemos que con una ley podemos solucionar todo, y bien lo decían, a veces se trata más de educación, de políticas públicas, que de legislación. Los legisladores desconocen muchos temas técnicos que son Sí, prioridad sí. y piensan que solamente aumentando el número de años que puedes pasar en la cárcel o las multas que tienes que pagar lo vas a solucionar. Es cierto, es cierto. Y además hay una cosa interesante, porque pareciera que incluso con cada nueva legislatura se repite la amenaza de esta, yo no sé qué sea,
como ansias, como de, ¿y por qué no legislamos Internet, no? ¿Por qué no corregimos desde la libertad de expresión hasta las ofensas a los políticos, hasta el marketing, el comercio electrónico, la justicia misma, ¿no? ¿Cómo impartimos justicia? La realidad es que lo que vemos es que siempre sus intentos se quedan exclusivamente o parecieran hasta ahorita quedarse pues, en la punta de la pirámide que es el saquemos un hashtag, sacamos la nota y me convierto como en el legislador medio apapachado, ¿no? Como que... En el millennial. Exacto, pero la verdad es que lo que vemos es que hacen la brecha para la verdadera impartición de justicia, incluso a veces hasta un poquito más complicada cuando le están metiendo estas cosas. Nos preparó nuestra redacción un reportaje acerca de las redes sociales y la justicia. Los invito a que veamos este reportaje y regresamos a echar chal de volada. Las redes sociales hacen posible un tipo de organización colectiva y también funcionan para visibilizar algunos problemas de la sociedad. En la actualidad, si ocurre algo que a todas luces sea una infamia, una transmisión en vivo o un hashtag bastarán para que miles y miles de usuarios se sumen al reclamo de justicia y a la indignación colectiva. Lamentablemente, no todo es color rosa, y la rapidez con la que se replica la información en las redes sociales hace muy difícil discernir si lo que estamos leyendo es verdad y debemos compartirlo de inmediato, o lo mejor es ser prudentes e indagar en otras fuentes para tener un juicio informado y entonces sí compartir la información. Si bien es cierto que esta posibilidad de las redes sociales posee muchas virtudes, como en el caso de los porquis en Veracruz, la realidad es que esta situación hace evidente que existe una crisis del Estado de Derecho y que urgen mecanismos que garanticen procesos justos para todos. Karen Fabián, Heraldo Media Group. Y ante todo esto y la posibilidad que tenemos todos los usuarios hoy de reclamar y alzar nuestra voz, hemos visto cómo se han dado fenómenos muy particulares en la manera en la que socializamos, siendo que cada vez más nos acompaña un teléfono inteligente junto a nosotros. Pero, por ejemplo, hemos visto suceder el fenómeno no en periodistas, como lo veíamos en las películas o en las series de televisión, pero en personas normales, que cuando alguien está platicando con nosotros algo secretón, ya se dan el lujo de decirnos, oye, pero no lo vayas a tuitear, por favor. No estás tuiteando, ¿verdad? ¿No? Como con esta salvedad de buscar rescatar nuevamente el espacio privado que ya no se da por sentado, ¿no? Ya se da como muy de, ok, me queda claro que la vida se está tuiteando y por lo pronto esta parte no, ¿verdad? Te pediría que no lo hagamos. Y dentro de ello hemos visto, y lo estamos viendo en estos momentos, un fenómeno particular, porque así como hemos visto el poder del zape digital que podemos darle a legisladores, y así como hemos visto el poder que tiene la voz unida en pos de una causa en particular, la que sea, cuando la visión de unirse en una causa es negativa, tenemos resultados como el linchamiento, y ya hemos visto que el linchamiento no es un lujo exclusivo ni a celebridades ni a superpolíticos. Cualquier persona somos posible víctima mortal de un linchamiento por las razones, es parte de lo que me llama la atención, desde un error de ortografía hasta una postura evidentemente moral, polémica, que si además tiene cobertura nacional en el tema, como es el caso de la chava que desapareció y apareció, que acabamos de ver, vemos, ¿no? Pero, ¿qué opinión les merece todo esto? Hay quienes dicen, y no estoy del todo de acuerdo, A ver, venga. que, por ejemplo, plataformas como Twitter son el pozo del odio y más que democratizadoras, son un aparador de egos. Ok. Donde yo también soy tuitero. Sí, yo también. Donde todos queremos hacer el tuitazo del momento. Sí. Y sin reflexionar, porque también es una lógica de estos sitios. De oportunidad. No, y del diseño propio de estos sitios, por ejemplo, la inmediatez, Sí. impide que reflexionemos muchas veces lo que vamos a escribir, lo que vamos a publicar. Entonces, de repente, por cualquier cosa nos estamos convirtiendo en jueces que emitimos veredictos de 280 caracteres. Eso. En contra de cualquiera, sin siquiera pensar o hacer conciencia de el por qué. Me encanta esto que comentas, porque hay ejercicios basiquísimos que no hacemos, como preguntas tales como, ¿esto que estoy criticando lo he hecho yo alguna vez? Claro. 2, ¿esto tiene que ver con el tema inicial o esta es la parte ética o moral que es fácilmente jitomateable de la cosa, ¿no?
Sí, a mí me viene mucho a la mente una frase de Kapuscinski, el gran maestro de los periodistas y los reporteros en el siglo XX, y él hablaba de que había un fenómeno particular en los medios de que el valor de la información se calificaba en función del escándalo que generaba y no de su apego con la verdad. Sí. Y si bien esto ya existía en los medios tradicionales, pues esto se ha exacerbado y se potencializó a partir de esta efervescencia de las redes sociales y que justamente tiene que ver con un problema del Estado como tal a la hora de tratar de discernir entre lo público y lo privado. Correcto. Decía Norberto Bobbio, uno de los grandes teóricos del Estado, que toda definición del Estado tenía que partir de diferenciar claramente entre lo público y lo privado. Okay. Pero esta nueva revolución digital acabó rompiendo esos límites que ahora son bastante difusos a la hora de tratar de entender qué es lo público y qué es lo privado, y que explica buena parte de esta lucha permanente. ¿Fui ligero al considerar que cualquiera podemos ser víctimas del linchamiento o es una realidad? Una realidad. Tiene distintos efectos, dependiendo la persona, dependiendo a lo que te dediques, tiene distintos efectos, pero a mí lo que más me preocupa es que seguramente para un político tendrá efectos políticos, efectos mediáticos. Para una persona del ámbito musical, artístico, seguramente tendrá otros. Pero, ¿qué pasa con las personas que vivimos en el anonimato digital, que no tenemos tantos followers, que no tenemos tantos likes y de pronto te toca la de malas, que pones una publicación que no gusta y pues tiene bastante respuesta, se viraliza? Ha sido el caso de bastantes personas en este año en el cual una persona que trabajaba en una aerolínea emite un comentario en contra de un partido político en particular y a las personas que siguen ese partido político, y no solamente acabaron con su trabajo en un momento de reflexión, sino seguro con su vida, con la forma en la que la conciben las personas, y naturalmente de aquí a que la vuelvan a contratar en cualquier otro lado va a ser muy complicado. Tiene efectos distintos para cada persona. Claro, sí. ¿Ustedes a qué creen que se deba que una vez que, así como en el caso de la caricatura de Tribilín, que cuando se sube a un coche se transforma en este histérico monstruoso diabólico, ¿ustedes a qué creen que se deba que cuando nos trepamos y tomamos el control de nuestro timeline, nos convirtamos en personas tan crueles, tan rudas? Yo comienzo cada vez a creer menos que la bandera del aparente anonimato era una de las razones, pero creo que ya cada vez más nos quede claro a todos que el anonimato es súper subjetivo. Hoy cada vez es menos pues garantizado el anonimato. A lo mejor antes pues sí, la idea de estoy en mi cuarto, ¿no? Tapado con la sábana, en mi cama, acá atacando, y siento que no me ve nadie, pero ¿ustedes a qué creen que se deba que nos demos tan rápidamente al lado negativo de la fuerza? A la creencia de que lo virtual no es real. Sí, ok. En primer término. No nos sabe tanto como si se lo tuviéramos que decir a alguien cara a cara. Y pensamos que no va a pasar nada. Ajá. Exactamente, esa falta de copresencia física, que es una característica natural de los sitios de redes sociales, creo que muchas veces impide que nosotros generemos empatía con la otredad. Claro, y con quienes piensan diferente a nosotros. No es lo mismo que estemos cara a cara debatiendo sobre algún tema. Sí, claro. Que eso ya suaviza un poco el debate, a estar tirando con todo, porque todos podemos ser troles. Y hace rato decías algo muy cierto, no es cierto eso de que el anonimato sea siempre presente en quienes son haters y troles. No crean que cuando están tuiteando o facebookeando o lo que sea, el anonimato existe y no van a saber nunca tu IP y nunca van a saber quién eres. No, ¿verdad? No lo crean. No. Y cualquiera nos podemos convertir en troles en cualquier momento. El troll es aquel personaje que está hostigando y provocando a los demás. El hater es el que ejerce odio, un odio engendrado hacia muy directo y muy cruel, demás, o sea, muy marcado. Pues, dirigido ya a un objetivo específico y a dañar ¿Pero dirías que todos tenemos un troll en nosotros listo para salir? Yo estoy haciendo actualmente un estudio sobre troles y una de las conclusiones a las que estoy llegando es que todos podemos ser troles en cualquier momento. Tanto los chavos que de la cultura troll, que ellos mismos se autodefinen como troles y que todo el tiempo están generando memes en sitios de internet, a cualquier oficinista que sale a las 6 de la tarde de su trabajo, agobiado, estresado, llega a su casa,
se pone con su iPhone a navegar, se afloja la corbata y le empieza a dar con todo a todo aquel que vote por el partido político diferente o al que le vaya al equipo de fútbol diferente. Todos somos troles en determinado momento. En este sentido, déjenme ahorita les quiero compartir un reportaje sobre más bien información sobre el origen del término linchamiento, pero tú dirías que tal como lo acabas de describir, incluso el ejercer el troleo, y no lo quiero pintar evidentemente como positivo ni mucho menos, pero ¿es un desfogue? O sea, ¿implica el equivalente a un desfogue? Una descarga emocional. ¿Es el equivalente a ir a dar de patadas contra una pared o algo por el estilo para sacar tu... No es el más grato ni el que más querríamos recomendar, pero digamos, logra tener ese tipo de efecto de desfogue y de sacar mis frustraciones a través con mi huevito de identificador y mi nombre irreconocible, voy y se las reparto a varios que ni la deben ni la temen. ¿Cuántas cuentas de Twitter o Facebook no vemos donde ves que la persona se está ahorrando una lanísima en terapias? Sí. Y está ahí desfogando todos sus problemas personales, todo lo que le pasó en el día, etcétera, sí. ¿no? Es más, antes de que me empiece a trolear, pero mi productor, déjenme, les comparto esta información que tenemos sobre el origen del término linchamiento. Adelante, por favor, señor. Muchas gracias. Y lo vemos, linchar procede, o este término, procede de la expresión norteamericana de ley Lynch. Y aunque no hay un acuerdo sobre quién era el tal Lynch, algunos creen que fue el granjero y jefe de milicias Charles Lynch, que mandó apalear y encarcelar a sus enemigos sin juicio previo. Es decir, yo ya decidí cuál es tu castigo, qué hiciste, que fuiste culpable, y recibes el castigo de inmediato. Y lo hago además en un esquema muy público, porque el chiste es que la gente se entere que te castigué por ello y que tú equivocaste ahí. Y en redes, pues hoy vemos este linchamiento, equivale literalmente a el recargón sobre quién es él, vámonos, sobre él, ¿no? Y el chiste es hablar de lo que todos están hablando. Sí. O sea, si de pronto una mujer desaparece en la Ciudad de México, pues no nos importa hasta que se vuelve un hashtag, se vuelve tendencia en todas las redes sociales, y de pronto creemos que podemos opinar sobre la violencia, sobre las desapariciones, sobre las mujeres, y esta libertad de expresión entonces se convierte tan fácil en la posibilidad de linchar, de juzgar a las personas y de causarle los peores efectos: ansiedad, depresión, suicidio, todo por un clic. Porque además no somos muy conscientes del impacto que generamos con esta comunicación, precisamente porque es como para nosotros muy etérea y muy... Ya rara vez reflexionamos el impacto que tiene un texto nuestro después de picar send, no importa en qué plataforma. Ibas a decir algo. Y es que de alguna manera durante mucho tiempo se decía que las personas actuaban de manera racional. A partir de los años 90, con todos los estudios que se hicieron en el campo de las neurociencias y demás, pues se ha demostrado que no, que las reacciones y las decisiones que toma la gente son más en el plano emotivo. Entonces, de alguna manera esto se manifiesta mucho en el plano de las redes sociales, en donde ni siquiera hay como mucho espacio como para la reflexión o tratar de entender qué está pasando a nuestro alrededor, sino más bien tratar de sacar como ese desfogue o esa descarga emotiva que vemos en otros fenómenos de masas como los partidos de fútbol o los espectáculos de masas, y de alguna manera la misma desgarramiento del tejido social como parte de un proceso histórico hace que la gente cada vez esté más sola. Hay personas que ya incluso no salen de su casa para trabajar en línea, desde la computadora, ya no interactúas con la misma facilidad con otras personas, y esto de alguna manera creo que se manifiesta mucho en ese deseo de participar en los temas o en el debate público que se genera también como un espectáculo mediático. Sí, claro. Antes de que nos vayan a trolear ahora los del máster del canal, déjenme mandar a un corte, pero antes de mandar al corte quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Les voy a hacer una aseveración, es un ejercicio de cierto o falso, y les voy a pedir que ni con los ojos respondan para que yo pueda dejar el suspenso de la pregunta. Nos vamos al corte y regresamos y platicamos. Pero el cierto o falso sería en este sentido para ustedes el siguiente: más de la mitad de los casos de linchamiento digital se dan hacia mujeres. ¿Cierto o falso?
Antes vamos a hacer rápidamente un corte. Los invito a que conozcan nuestra agenda universitaria y los vuelvo a invitar. Universidades, grupos de trabajo, proyectos que estén trabajando en estos momentos y tengan algo que compartir, un taller, un simposio, avances sobre su proyecto, compártanlo a través de las redes sociales de Heraldo TV y aquí en Generación H nos encantará hacer una ventana a través de la agenda universitaria que les ayude a la difusión. Vamos a conocer lo que tenemos para hoy, para ustedes. Un corte y regresamos al Chal. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el sábado 7 de diciembre se llevará a cabo la charla Mitos y Realidades sobre el VIH en la Niñez Mexicana. Esta plática forma parte del ciclo de mesas de diálogo titulado Trátalos como Reyes. La cita es a las 16 horas en el Foro 37 Teatro Boutique y la entrada es libre. La UNAM lanzó un curso en línea gratuito para aprender a decir no sin que te sientas culpable. En colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México creó Aprendo Más, un portal para mejorar la oferta educativa en línea con modalidad abierta. Para inscribirte al curso Aprende a decir no, únicamente tienes que acceder al portal de Aprendo Más y escribir en la opción de búsqueda Aprende a decir no, y de inmediato podrás registrarte. También el sábado 7 de diciembre, en punto de las 10 de la mañana, en el RULE Comunidad de Saberes, se llevará a cabo la última sesión de Soy Filósofo, Pregúntame lo que quieras. Se trata de una iniciativa de la Liga Mexicana de Filosofighters que busca acercar la filosofía a las personas a través del diálogo, así como hacer manifiesta la existencia de los profesionales del pensamiento. La actividad es gratuita y está abierta a todo tipo de público interesado en conocer cómo trabaja un filósofo y en explorar sus inquietudes desde una perspectiva filosófica. Es un temazo el que estamos platicando el día de hoy, porque además, evidentemente, y esto ya se dieron cuenta a través de la conversación, pues nos atañe a ti, a mí, a todos nosotros. Hoy tenemos este famoso yo digital del cual hemos platicado mucho aquí en el programa, pero independientemente de Generación H, todo el tiempo estamos escuchando la existencia de un yo digital, la existencia de un historial acerca de los tipos de temas que comparto, a los que les doy like, a los que no me gustan. El tipo de discusiones, temas y conversaciones en las que participo van delineando un perfil mío dentro de las redes sociales y dentro del entorno digital en general. Y justo antes de irnos al corte, hablábamos de los linchamientos, de lo que implica írsele en bola encima de manera digital a un solo usuario o usuaria. Y yo les preguntaba a nuestros invitados e invitada, justamente en el ejercicio del cierto o falso, ¿cuál era, en este caso, para ustedes, si estaban de acuerdo más bien o no con la frase de que más de la mitad de los linchamientos o casos de linchamiento digital se dan hacia mujeres? ¿Ustedes qué opinarían sobre esto? ¿Cierto o falso? Cierto. 100% Cierto. Yo no estoy tan seguro, pero... Ok, señor, tenemos dos ciertos, un no estoy muy seguro y un chismoso muy atento, ¿eh? ¿Por qué no estás seguro? A ver. Yo creo que muchos de los linchamientos que se están dando son precisamente en caso de hombres, por el auge que está teniendo el tema del feminismo en algunos sectores, aunque es cierto que cuando son temas de mujeres, pues hay también toda una polémica en torno a pues, la discusión Sí, claro. sobre distintos ámbitos, ¿no? Oye, pero me encanta lo que comentas porque de acuerdo a lo que teníamos hoy preparado, esto es cierto desde la perspectiva de que, de acuerdo a Ana María Olabuenaga, que es publicista y socióloga en redes sociales digitales, 75% de los casos de linchamiento se dan contra las mujeres, pero tú acabas de hacer una acotación que me parece súper puntual. Es decir, si hay un problema que requiere un término, en términos de atención, no habría duda, pues, ¿no? En términos de si tuviéramos que votar o elegir, que no sería el caso, no habría duda sobre quién tendríamos que irnos. Es mujeres, es el género, es el tema de violencia y todo lo que le rodea. Sin embargo, me parece que tu aclaración es súper puntual, porque además hay una cosa bien interesante. De un tiempo para acá hemos visto que si bien las mujeres hoy son, en términos de género, las principales depositarias de la violencia y ataques, hoy comenzamos a ver que se pareciera trasladarse al tema. Entonces, estás hablando de este tema que tú ya lo estabas comentando hace ratito.
tocaste este tema que digitalmente ya vetamos, la mayoría opresora digital. Te metiste en camisa de 11 varas. Ya ni me importa que hayas dicho. Tocaste el tema desde el otro lado de la banqueta. ¿Por qué se ha dado esta polarización tan grave que uno ya no pueda darse el lujo, como lo hacías antes, de decir, a ver, se calman, yo vengo en medio de la banqueta, ya los oía a ustedes, tú tienes razón en esto, tú no te pongas tan exagerado en esto, y uno pasaba casi como esta ave fénix que no se manchaba las alas al cruzar? Pues pasa que las causas y los problemas son distintos. Pensamos que por hablar de temas digitales y virtuales es lo mismo. O sea, si estamos hablando de violencia y de linchamientos, pareciera que si eres hombre, mujer, no importa. La distinción aquí es que los linchamientos que se dan hacia mujeres son bajo un contexto particular y por nominaciones muy particulares, como es el caso de las protestas feministas. Pareciera que ya el denominarte feminista, el empezar a hablar de ciertas discusiones en redes sociales y de abordar temas políticos, de abordar temas tecnológicos, deportivos, es nada más limitado al género masculino, al sexo masculino en particular. Entonces, los linchamientos aquí son distintos porque cuando van hacia una persona de sexo masculino, lo que ocurre es que lo pueden linchar por cualquier cosa, por lo que suba, por lo que no suba, por ser un actor relevante o no. Claro. Y las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, son atacadas tanto en el mundo digital como en el mundo pues tangible, que prácticamente ya es lo mismo. Y lo que pasa es que en la discusión de las mujeres, pues los linchamientos van hacia las causas que nosotras tenemos, hacia los proyectos que estamos impulsando y las ganas de las personas de decir, oye, eres mujer, no puedes opinar en redes sociales. Si crees eso, quédate calladita y mejor que no lo creas. ¿Pero tú recuerdas algún caso específico de un linchamiento contra una mujer más o menos reciente? O sea, porque tenemos el caso de esta... De Karen. Claro. Pero yo no estoy seguro que sea el linchamiento porque es mujer, sino porque pues hubo un engaño que a final de cuentas creo que hasta cierto punto se entiende. Es que el tema de ayer es bien Olimpia interesante. Coral Melo. Olimpia misma, claro. Está siendo linchada por algunas personas porque piensan que ella quiere limitar la expresión que se hace en redes sociales. Yo he visto bastantes comentarios en sus páginas, Frente Nacional por la Sororidad, en las entrevistas que ha tenido, en los comentarios que ella hace en redes, simplemente por buscar penar una conducta que no era consentida y porque además es una causa en la mayoría defendida por mujeres que son las mismas violentadas. Claro. El caso mismo de Karen anoche, parte de los reclamos que me llamaban la atención, y la verdad es que enojan mucho, pues, pero que me llamaban la atención era la discusión o la crítica a sus actos desde la perspectiva de es mamá, tiene 3 hijos, ¿no? Claro. Me da hasta pena repetirlo para ejemplificarlo porque siento es este rollo de a mí su vida personal no tendría por qué importarme, no para los efectos de lo que está sucediendo en el entorno público. Y en lo público, si hubiera habido un abuso de los servicios de emergencia, que no sé si sea el caso ayer, pero si así fuera, eso puede estar penado, pero pasa lo mismo con ella que con mi hijo de 8 años, que marca al 911 y cuelga y marca y cuelga. Está penado abusar de esos servicios y punto. Ya no le agregamos una carga moral o ética adicional y pareciera que junto con la confirmación de tu cuenta de Twitter o Facebook, uno recibiera un certificado de altura ética y moral, ¿no? Como de, ya puede usted discutir de lo que quiera, ¿eh? Sin límite y con toda la crítica del mundo. Sí, porque en ese caso yo creo que pues a lo mejor pudo haber un error, pero de eso al linchamiento que también se vio en ese caso concreto, pues es desproporcionado. Vimos un linchamiento, por ejemplo, con el PAN, cuando se acuerdan cuando Arne Ausden sacaba el rollo de la alcaldía y tal. Un linchamiento memorable sería el de la señora que sale a tirar la basura y él la confronta y creo que es de los primeritos, de hecho, casos que se hicieron muy virales. Incluso ese caso es el que hace que jueces digan, no, a ver, espérame tantito, si el ciudadano ni siquiera sabía que esto estaba sucediendo, estás invadiendo su privacidad, ¿no? ¿Qué futuro le ven a nuestra privacidad en un terreno que la trata de la forma más despectiva y con el menor valor posible? Mira, dicen los especialistas en temas de Internet que
sitios o interfaces como el muro de Facebook, Sí. el timeline de Twitter. En el momento en que tú estás subiendo imágenes a Instagram y están en el timeline, es el espacio público. Lo estás haciendo de conocimiento de todos. Ok. Cuando las propias, estas herramientas tienen una serie de dispositivos que te pueden ayudar con la privacidad de tu cuenta, con la configuración de privacidad, y puedes hacerlo privado. Cuando tú ya mandas inbox o mensajes por Twitter o haces estas configuraciones, entonces ya estamos hablando de un terreno privado, ¿no? Esa sería como la lógica de público y privado en A ver, estos medios sociales. vivimos un dilema bien particular con esto del rollo del entorno digital. A mayor información mía, casi ya sin importar la plataforma, a mayor información mía, más personalizada la experiencia. Y eso es bueno. Claro. Desde Spotify hasta mapas, que mi contenido me sea más relevante precisamente porque el interés ya está garantizado, me parece que es un beneficio correctamente utilizado. Sin embargo, y aquí el dilema, pues a mayor información o datos míos en el entorno digital, mucho mayor el riesgo de un uso no autorizado o correcto de los mismos. ¿Qué opinan ustedes? Hay un estudio que está haciendo el INEGI sobre ciberacoso, en el que nos da la cifra de alrededor del 17% de los internautas, principalmente jóvenes, principalmente mujeres, más de la mitad, que reciben ciberacoso, lo hacen por sobreexponerse en las redes sociales. Okay. Ahí hay un dato muy interesante, que resulta que quienes más están presentes o quienes más están publicando son más blanco de ataques, ¿no? Entonces también yo creo que está en nosotros el hacer este uso también medido, además de razonado, medido de todo lo que estamos publicando, porque entre más te expongas... O sea, digamos que mientras más nos acercamos al hashtag ya siéntese señor, ¿es un poquito eso o qué dirías? Es que creo que no hay que tenerle miedo a las tecnologías, porque ya ni siquiera es un tema de tú subir algo a tus redes sociales. Entiendo perfectamente, mientras más conocidos seamos en el entorno digital, seguramente más posibilidades tendremos de ser un blanco fácil. Pero hay veces que tú ni siquiera estás inmiscuido en las tecnologías, en las redes sociales, o no eres tan partícipe y estás haciendo cualquier cosa cotidiana y de pronto llega una persona que quiere viralizar algo o que quiere compartir un contenido o que se cree con el derecho, se cree con el derecho de tomar tu imagen y utilizarla para sus redes sociales. Entonces, yo creo que lo que nos preguntabas, la privacidad ya está muy limitada, y lo que pasa es que ahora estamos considerando que tenemos que legislar y que tenemos que actuar mientras, de manera separada. Lo digital de una manera, lo físico, lo tangible de otra manera. Ajá, sí. Y la verdad es que nos afecta del mismo modo. Por supuesto, necesitamos más tecnicismos, necesitamos muchas más especificaciones, pero dejemos de distinguir. Empecemos a ver que las consecuencias van de la mano. Y bueno, yo creo que en buena parte es porque este concepto de privacidad, como lo habíamos entendido durante décadas, Correcto, sí. ya no existe. Correctísimo, Ya no- sí, sí. Al momento que tú subes cualquier contenido a una plataforma digital, ese contenido es parte de una empresa privada, que de hecho en las condiciones de uso y demás, pues ellos tienen muchos derechos sobre Le el estás material que licenciando estás tu subiendo. contenido, sí, sí, sí. Y las empresas tecnológicas pues están lucrando con esa información privada que están subiendo voluntariamente los usuarios. Sí. Ya no digamos de los aparatos de inteligencia que tienen sistemas para detectar todo tu contenido de la computadora, si lo quieran, como el caso que expuso Edward Snowden, Sí, 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 sí. la sí. NSA, etcétera, etcétera. Entonces, sí es como un momento de reflexionar y ser conscientes que ese concepto de privacidad, como lo habíamos pensado, ya no existe. Y hay casos como muy pues divertidos y trágicos al Sí, mismo tiempo, sí. como el famoso caso de Sage y el Impresionante. Claro, claro, claro. Que de alguna manera, pues, un personaje público que no subió el contenido a sus redes, se filtró de alguna manera Sí. y se volvió todo un fenómeno mediático, ¿no? Pero además dices algo puntualísimo, porque tiene además también mucho que ver con que el control que hoy tenemos de las redes sociales y de los contenidos, y este falso mito de una vez que tú subes una foto tuya a internet, además, no así de general, nunca más la puedes recuperar, ¿no?
Y además, quien la agarre puede explotarla y hacer lo que le dé la gana con ella. Nos pintan como una tierra de nadie, que no es en realidad así, pero que en la práctica sí funciona así, ¿no? Entonces, es complicado en ese sentido hacerle entender a los usuarios y usuarias en general, pero particularmente a la población joven, las implicaciones que tiene el hacerte consciente de tus datos personales, de los datos personales del de enfrente y de lo que implica esos datos una vez que cruzan la frontera hacia lo digital, ¿no? Y ahí sí hay dos ventanas de oportunidad muy claras. Una, que yo soy defensora de que no podemos sobreregular, no podemos legislar en todo. Yo estoy contigo 100%. Porque además los legisladores desconocen totalmente las necesidades que tenemos. Sí, claro. Pero en materia de protección de datos personales, precisamente, tenemos una regulación muy básica. Nada comparado, y no es un tema malinchista, simplemente No. nada que ver con lo que tienen en Europa, que hay una mayor protección para el usuario, hay mayor acceso a tus derechos para cancelar aquello que no te gusta en redes sociales. También está el conocido, bueno, no tan conocido como debería de ser, derecho al olvido. Correcto, En cuanto sí. tú decides que cierto contenido ya te está afectando de alguna manera, tal vez ya cumpliste una sanción en caso de que hayas cometido un ilícito o un delito, y pues ese contenido te va a seguir afectando el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú puedes o los legisladores pueden acceder a poner mecanismos mucho más claros para que nosotros tengamos esos bloqueos y tengamos mayor control de nuestra privacidad? Y además de eso, lo decías muy bien, los jóvenes tengan mayor educación, sepan que cuando le están dando el like y la palomita a todos esos términos y condiciones que ya están en todas las páginas para que las empresas se protejan, pues están cediendo sus datos, sus vidas, y piensan que como están en la computadora no va más allá de. Que por eso a mí me encantaría que pudiera haber la mayor difusión posible al espíritu, porque técnicamente pueda tener o no mejoras, pero el espíritu que persigue la ley Olimpia me parece maravilloso justamente en ese sentido, en el decir, a ver, ojo, ¿no? Tú estás subiendo un contenido con un objetivo hacia una persona en un contexto particular. Una vez que yo tome ese contenido y lo saque de ese contexto, si no te va a gustar, no lo mandes, ¿no? Y si lo mandaste y alguien lo usó sin tu permiso, es importante que comience a haber contenciones. Hay retos en términos de propiedad intelectual, derecho. Habrá muchas cosas que puedan atenderse y mejorar. Me parece un gran paso que haya esta primera ley. Déjenme compartirles tenemos un ¿sabías qué? Sí, ¿verdad? Sobre la red social en la que más linchamientos digitales se llevan a cabo. ¿Ustedes saben cuál sea esta red social en la que se lleven más a cabo estos linchamientos digitales? Twitter, que es el pozo del odio. Absolutamente, Twitter, que es una red social. Yo creo que, para mí, por ejemplo, es la red social más, no sé, pues yo es con la que diría que mi querencia está en Twitter, ¿no? Claro, la inmediatez, la variedad. Los políticos, Y las ¿sabes figuras qué? públicas. La ausencia de las tías de la vela perpetua que nos contaminan a través no solo de Facebook, sino de WhatsApp. Y además, quiero preguntarles algo aquí al respecto. Dos cosas. Uno, este cortocircuito que yo creo que todavía no se termina de resolver, en el que las redes sociales sí fungieron como un gran punto de encuentro. Maravilloso, sí. Pero el problema es que este punto de encuentro de repente no se filtra correctamente, y entonces cuando yo publico algo en Twitter o en Facebook que pudiera ser mi muestra de manejo excelso del sarcasmo, pues mi tía o mis tías, la de la vela perpetua, van a convocar a una reunión familiar y van a decir, oye, estamos preocupadas por el piso, ¿qué está pasando con él? ¿No? Entonces, es difícil ubicar nuestro mensaje en el contexto, con el grupo correcto digital, para que tenga la interpretación correcta. Y de ahí creo que se da mucho cortocircuito. ¿Ustedes qué opinan? Tienes que saber sobre el escenario que estás pisando. Exacto. Obviamente no es lo mismo lo que vas a poner en Twitter, donde no tienes a muchos seguidores, porque Twitter es una herramienta selectiva debido a ciertas características como la síntesis de tus mensajes. Se necesita cierto conocimiento o interés sobre temas de política. Correcto, sí, buenísimo de vida pública. Sí. Y ahí no vas a tener a toda tu familia. Pero ¿qué pasa? Esto que mencionabas de luego estos desencuentros se dan, por ejemplo, en herramientas como el WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Que es donde tienes a las tías de los piolines, donde que mencionabas. Por mencionar el ejemplo más amable y simpaticón, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿sabías que ahorita las campañas de odio, de propaganda política sucia, Es otro tema. de guerra negra, se están dando y están volteando a ver principalmente a WhatsApp, ¿no? Es decir, este tipo de, por ejemplo, linchamientos a nivel persona o perfil,
una vez que lo descubres, probablemente ya es demasiado tarde porque ya viene de una red oscura como WhatsApp, Sí. levantando vuelo, y cuando tú te enteras, te pase como a la pobre de Karen, ¿no? Fuiste el último en saber que esto ya era un hervidero, ¿no? Y nos parece más confiable. Pensamos que antes decías, oye, pues es que lo vi en redes sociales. Cuando veías alguna noticia o información en los medios de comunicación tradicionales, a veces ya dudábamos, oye, ¿será cierto? ¿Se estará cargando de alguna manera o no? Pero entonces llegan las redes sociales, empieza a haber información alternativa Sí. o de periodismo independiente en redes sociales y empiezas a creerla. Se vuelve también un proceso de desacreditación en redes sociales y llega WhatsApp y dices, oye, pues es que yo solamente tengo a mis personas confiables, a mi Ajá. entorno cercano en esta red El social. más cercano. Seguro O sea, es cierto. Tus mejores amigos, Sí. tu jefe, tus tías, la de la vela Pero perpetua. resulta que luego esas tías comparten cada información. ¿Sí? No, y que son grupos, Fake news. son grupos más cerrados que de alguna manera es más difícil que puedan salir como pues de su burbuja. Eso es Entonces, ciertísimo. de Y además alguna tú ya les diste un voto de confianza adicional al tenerlos ahí, ¿no? O sea, si está en WhatsApp es porque lo conozco. Entonces, tiene un crédito adicional de, créeme lo que te estoy diciendo, que se vuelve complicado. Sí, porque digamos en Twitter, si te equivocas en algún dato, en algún Hay comentario, réplica. rápidamente te van a corregir o a sacar del error. Sí, Cosa que no pasa necesariamente en el WhatsApp, donde es como mucho más es ciertísimo. profundo. como- Cambiamos nuestras dinámicas y tolerancias digitales en las plataformas. Yo ahí estoy en desacuerdo. A ver, Porque ya las redes digitales tienen una lógica algorítmica propia en donde se crean problemas como las burbujas ideológicas, sí. Oigan, hay que platicar en todo un programa sobre las brujas ideológicas. los filtros ideológicos, donde pues tú ves nada más, ya la herramienta te está lo que mostrando crees. lo que tú quieres ver. Los contenidos, hay un aprendizaje de inteligencia artificial, Sí, donde los algoritmos te están mostrando ya nada más los contenidos que tú estás visitando, las páginas, los líderes de opinión que tú frecuentas, y te están ocultando la otra parte, las opiniones que son contrarias a ti. Esto está provocando fenómenos como cámaras de eco sí. o burbujas ideológicas en donde nosotros Cambridge estamos ahí Analytica, que era encerrados. literalmente lo que estaban explotando. A ver, el tiempo está empezando a cobrar su factura, cosa que me da mucho coraje porque el tema es espectacularmente interesante y con ustedes ha sido una delicia platicar. ¿Qué tan lejos estamos de un entorno digital como el que en su momento nos habían planteado? O la idea de un entorno digital tipo Alicia en el País de las Maravillas, donde todo es lindo y mágico, ya fue, no va a suceder otra vez. ¿Cómo sienten, hacia dónde creen que está evolucionando el mundo digital? No, pues eso ya fue, ¿no? O sea, porque Sí. el mismo Internet ha cambiado completamente. Como de esta idea idílica de que el espacio Conectamos, público... compartimos. es- Hola, amigo. Ajá. Pues ya ahorita ha cambiado por un proceso de industrialización del Internet, Buenísima observación. en donde pues ya la mecánica es generar riqueza. De hecho, vemos cómo pues la economía incluso ha cambiado a estas empresas tecnológicas, el GAFAT que le llaman, Sí. que son pues, los gigantes tecnológicos, y de alguna manera pues esto también está modificando las dinámicas de interacción entre la gente. Sí, claro. Bueno, a reserva de permitirme, por favor, invitarlos y comprometerlos al aire para que me puedan hacer el favor de acompañarme no una, sino varias veces más y platicar de estos temas, darle seguimiento. ¿Qué le compartirían a la gente que en estos momentos está viendo el programa y se está quedando seguramente igual que yo en modo, ¡ay, estaba re bueno el tema, caray!, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Qué hago cuando me están troleando? ¿Cómo no meterme en problemas? ¿Qué le recomendarían? Si tuvieran que escoger algo que recomendarle a la gente en modo, a ver, un comentario, yo te recomendaría esto para usar tus redes sociales mejor. ¿Qué le dirían? Uso responsable y reflexionado de las redes sociales. Yo estoy en contra de la desconexión digital, ¿no? Ay, me encanta eso. El abandonar Facebook, el abandonar Twitter es hacerte a un lado y propiciar que se repitan fenómenos como en la época de los medios masivos de comunicación, en donde solo unos cuantos, una pequeña élite, eran los que creaban la opinión pública de una nación, Sí. que es lo que muchos quisieran además, ¿no? Que abandonáramos las redes sociales. Tienes toda la razón. Y no, tampoco, no se trata de eso, simplemente un uso responsable y concientizado de Internet y las redes sociales, y no caer en provocaciones, medirnos
y también no estarnos exponiendo de Me más. encanta esto que nos compartes. Muchas gracias. Por el lado del Estado, que dejen de considerar que el mundo digital nada más contempla la gratuidad del Internet y tenerlo en todos lados, que piensan que están cumpliendo su labor diciendo, oye, ya voy a tener Wi-Fi en este parque, y en este Correctísimo. café, y en esta biblioteca pública. No es lo único que hace falta. Yo creo que hay mucho que trabajar en materia de competencia, creemos que ya no hay monopolización en cuanto a las redes, al Internet, a las empresas de telecomunicaciones, pero falta trabajar esa parte. Y por parte de los usuarios, enfocarnos mucho en la empatía, por un lado, Completamente. y por otro, a tomar las tecnologías, a dejar de tenerle miedo, a dejar de creer que por ser jóvenes... Me quedo con eso, ¿eh? Mujeres, Rescato definitivamente el no tomar les la tengamos tecnología. miedo. No, definitivamente. Bien. Quedan unos segundos, señor. Sí, pues yo creo que el consejo que yo podría dar es a lo mejor no tomarse esta farsa demasiado en serio, tomárselo un poco más alivianado en cierta medida y también pues preponderar el tratar de informarse o de investigar o de tratar de comprender antes que simplemente opinar. Te agradezco mucho el comentario y les agradezco a los tres que ha sido un lujo platicar con ustedes. Espero que estoy seguro más bien que se va a repetir. ¿Me permite una foto con mis invitados e invitadas, señor? Muchas gracias. ¿Me permiten una foto? No se levanten, por favor, no se levanten. Yo voy con ustedes. Y miren, aquí ya estando listos. Además las estamos compartiendo en las redes sociales de Heraldo qué TV. padre. ¿Listos? Eso es todo. Y con esta foto, además de agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, le agradecemos a nuestra audiencia la posibilidad de platicar con ustedes. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Muchas gracias.